Romanos 6:23. ¿Me voy entendiendo, hermanos? 6:23. Dice así: porque la paga o el salario o el resultado del pecado es muerte. El pecado que mora en mí, el pecado que mora en usted, aunque usted no lo practique, aunque usted no se deleite practicándolo, ese pecado le hace morir. ¿Me explico? Ese pecado que está metido en los huesos, en la sangre, no sé hasta dónde está metido, ese pecado, esa naturaleza pecaminosa en la cual nosotros fuimos manchados desde el huerto de Edén hasta hoy, eso que está allí te lleva a la muerte, porque es un salario adquirido por tener esa condición humana caída. ¿Me estoy explicando? Entonces, yo tengo que entender que sin Cristo estoy muerto, perdido, estoy perdido. Usted está perdida si no tiene a Cristo. No es venir a la iglesia, ese es el principio. No es ir a la escuela, es poner atención, sacar los exámenes bien y pasar el año. No es ir a la carnicería, es comprar carne. No es ir al mercado, es comprar verduras. No es ir al cementerio. El cementerio, en los cementerios están los muertos, ¿verdad que sí? Y si uno va al cementerio, aún queda vivo. Estamos bajo una cochera, esto no nos hace un carro. ¿Me explico? La paga del pecado es muerte. El salario, el resultado de esa condición humana es la muerte. Muerte significa separación de Dios con el hombre. No hay chance, no hay posibilidad alguna. Estamos destituidos de Dios por causa del pecado que mora. Aunque usted no lo llamó, aunque yo no lo pedí, aunque yo no quise que esto estuviera, eso está. No hay nada que hacer. Eso está allí. Entonces, la cuarta cosa que necesita, esa era la tercera. La cuarta cosa que necesita saber y entender es que usted y yo necesitamos un Salvador. Un medio para salir de esa condición. Algo me tiene que a mí salvar. Y ese es Jesucristo. Ahora, ¿cómo lo puede salvar? Esa es la clave. ¿Cómo te puede salvar? Vamos a donde vamos a leer Juan 3:16. Vamos a leer el 14. Y como Moisés, 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente, escuche, en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, sea levantado. ¿Dónde? En la cruz. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo ser llevado a la cruz? ¿Cuál fue el fin de haber sido llevado a ese calvario, a ese martirio que pasó el Señor, a esa muerte anunciada? Despellejado, clavado, sangrado. ¿Por qué razón? Solamente para salvar a la humanidad. Pero el hecho de que Él fue llevado, el hecho de que Él hizo el sacrificio, de que Él derramó su sangre, por eso no es salvo usted, ni yo. Solo por eso. Usted y yo, escúcheme, tenemos que arrepentirnos, volvernos a Él,
entregarle nuestra vida y decirle: sálvame, porque estoy perdido. Entonces se hace efectivo la obra de la cruz. Se activa. ¿Cuántos han activado un chip de un número telefónico? Usted compra el chip, se lo mete al teléfono y comienza a hablar, ¿verdad que no? Tiene que activarlo. ¿Me explico? ¿Cómo se activa la obra de la cruz? Cuando yo entiendo que estoy perdido, que mi condición humana me ha llevado a ese problema de necesidad de salvación. Tal vez quiere algo la niña, ¿qué es? ¿Quiere ir? Llévela, amor. Pili. Tráigame. Entonces, usted y yo en esa condición, estoy enfermo, entonces yo voy al hospital. ¿Cuál es el médico? Jesucristo. ¿Cuál es la solución? Arrepentirme. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque entiendo que estoy en problemas para con Dios. Ahí comienza. Pero eso no es todo. Por eso dice el 15: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es que no nos perdamos, pero que tengamos vida eterna. ¿Cómo? Dice el 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo? ¿Sabe por qué? Porque ya el mundo está condenado. O sea, una persona sin Jesucristo está listo para ir al infierno. ¿Usted entiende eso? Listo para ir al infierno, está condenado ya. No, por eso no lo va a condenar dos veces, porque ya sin Dios está condenado. ¿Me comprende, Luisito? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No es permanecer en la iglesia muchos años. Eso no es. No es venir a un culto y cantar. Eso es algo que es un producto de la salvación. Es de un agradecimiento a Dios. Pero eso no es. Vamos a seguir. Dice el 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Quiere decir, ya ha sido, tiempo pasado. El mundo está perdido, está condenado, va al infierno. Ese es el lugar que le espera. ¿Qué es el mundo? El mundo es una persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador y vive de acuerdo a lo establecido en las Escrituras. El primer paso, entender que somos de pecado. No puedo quitarme esa mancha solo. Esa condición humana no puedo quitarla. Eso es lo primero. Lo segundo, ya le estaba explicando, ¿verdad? Que esa condición me condena. Lo tercero, necesito un Salvador. Entonces tengo que arrepentirme. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse, la palabra arrepentimiento es darle la espalda al pecado
y el rostro a Dios. Cambio de estilo de vivir. No es venir a la iglesia. Es una manera diferente de vivir. Cambiar de estilo. Yo antes bebía licor, ya no bebo más. Punto. Antes fumaba, no fumo más. Punto. Antes andaba en adulterio, ya no adultero más. Punto. Antes robaba, ya no robo más. Punto. ¿Me estoy explicando? Cambiar de estilo de vivir. Antes era un mentiroso, ya no miento más. Antes decía malas palabras, cualquier palabra ociosa, ya no la digo más. Cambio de estilo de vivir, de manera de vivir. Eso es arrepentirse. Arrepentirse no es llorar, no es arrodillarse, no es hincarse, lamentarse. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es que yo cambio mi manera de vivir. ¿Me comprende? Eso es arrepentir. Entonces me arrepiento porque entiendo que esa condición me va a llevar al infierno. Entonces yo busco, cuando yo me arrepiento, reconozco eso, necesito un Salvador, digo, ¿dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es el que me va a salvar? Entonces la Biblia dice, es Jesucristo. Entonces yo voy a Jesucristo y le digo, sálvame, porque estoy perdido. ¿Me estoy dando a entender? Ok, de ahí vamos bien. Entonces, cuando vengo, parece ya, y me apaga la luz ahorita que yo le digo, cuando yo vengo a Cristo, apáguela, yo en pecado estoy en tinieblas. En pecado estoy muerto, estoy apartado de Dios. Entonces, cuando yo vengo a Cristo, encienda la luz, yo veo mis defectos, veo mi pecado. Porque, ¿qué? ¿Por qué? Porque la Biblia me dice, eso que estás haciendo es pecado. La luz alumbra mi vida y me dice que es pecado. ¿Me explico? Por eso que vengo a Cristo. Cristo es la luz. Y la luz me dice, esas palabras malas que estás diciendo son pecados, son ociosas y vas a tener que darle cuenta a Dios por eso. Entonces yo digo, no más. Porque me alumbra mi interior y me dice que eso es pecado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, chismorrear. Dice la Biblia, el chismoso no prevalecerá en la iglesia. Entonces yo no chismeo más, no murmuro más, no hablo mal de nadie. Y si hablo, le pido perdón a Dios y le pido perdón a la persona y ya, no más. Educo mi vida, porque la luz me alumbra y me está diciendo, la luz es la Biblia, la palabra. Vamos aquí. 19 dice así, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? ¿Por qué? Que la luz vino al mundo. Cuando Jesús viene al mundo, alumbra el entendimiento. Jesús es la luz, la palabra de Dios es la luz. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas. Vuélvame a apagar la luz. Una persona que venga a la iglesia y sigue igual, baila, permanece así. Aunque cante, aunque venga a la iglesia, aunque adore. Si no cambia, permanece así, en tinieblas. ¿Me estoy explicando? Si dice malas palabras, permanece así, aunque venga a la iglesia. Si roba, permanece así aunque venga a la iglesia. Si miente, si murmura, si critica, si fornica, si adultera, lo que sea, permanece así igual. Y esa, ¿por qué? Préndala otra vez. Porque tiene que venir a la luz y ahora sí nos vemos. Entonces yo me veo y digo, esto está mal. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Me explico? Dios me dice, tienes que amar a tu enemigo.
Si no lo amas, estás en tinieblas. Y te vas a perder. Si no lo amas. Tienes que orar. Orar por los que te vituperan. La Biblia dice, entonces te alumbra y me dice, tengo que orar por ellos. Amén. Tengo que orar por ellos. Porque si no los perdono, estoy en tinieblas. Aunque vengan. ¿Ustedes entienden, niños? ¿Entienden? Por eso se necesita una escuelita para ellos. Ellos no entienden esto. Tienen razón, no entienden. Nosotros necesitamos, no es venir a la iglesia, es venir a Cristo. Y la palabra me dice cómo tengo que vivir. No es el pastor. La gente espera que el pastor le diga, usted está mal, usted está mal, usted está mal. No, el único tamal es el que te come en diciembre. No, yo no le voy a decir usted está mal. La Biblia te alumbra. Porque cuando usted se arrepiente, usted considera su vida y dice estoy mal, estoy en pecado, el Espíritu Santo viene sobre ti. En ese momento, y Él te empieza a decir, esto que estás haciendo está incorrecto. Él te empieza a guiar, porque viniste a la luz. Disculpen, hermanos, que les hable así, pero es que esa es la verdad. Entonces dice, y esta es la condenación. O sea, por esto se pierde la gente. Por esto se condenan. Que la luz, Jesucristo, vino al mundo. Y los hombres, o sea, los seres humanos, amaron más las tinieblas, quisieron más vivir así como estaban. Y no quisieron venir a la palabra, a la luz, a Cristo, para que les dijeran, tienes que arreglar tu vida, que te salves. Tienes que empezar a corregir lo que está incorregido. Tienes que empezar a cambiar tu mentalidad, a pelear contigo mismo, a decirle, no quiero más esto, no quiero más, no puedo seguir así. Tengo que cambiarlo. No puedo seguir así, tengo que cambiar Me gusta hablar de las personas, no hablo más de las personas. Me muerdo la lengua. Y comenzar a corregir eso. Amén. Comenzar a corregirlo y decir, no puedo seguir así porque sigo en tinieblas y necesito salvarme. ¿Cuándo se va a morir? No sé. Y el que se muere así, se pierde, aunque esté dentro de la iglesia. Aunque después de muerto lo vengan y lo velen en la iglesia. Eso no se va a salvar. Se va a salvar lo que corrigió, porque vino a la luz y no amó las tinieblas, sino que quiso amar la luz, que es a Jesucristo, que es la palabra, que es la verdad. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces, ahora sí, dice el 21. Bueno, el 20 dice, porque todo aquel, como usted y yo, todos aquel, los que estamos aquí, hablemos de los que estamos, no de los que no vinieron. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. ¿Qué está diciendo? Vuélvame a apagar la luz. Quédese ahí usted, no se venga. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Entonces le dice a la luz, apáguese, y queda así. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que hace lo malo no quiere venir a la luz. Pero usted dice, yo quiero venir a la luz. ¿Cuántos quieren venir a la luz? Ahora que prenda la luz. Entonces cuando viene la luz le dice, eso que estás haciendo está mal. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Por qué? Porque en la oscuridad no se ve nada. En la oscuridad, allá en lo oculto, ¿ya? Pero cuando viene dice, yo soy pecador. Ah, sí, pero me arrepiento y busco a Dios. Ahora dice Dios, vine a la luz.
Viniste a la luz y te está alumbrando. Por eso dice, el que hace lo malo aborrece la luz. ¿Cuántas gentes metidas en las iglesias aborrecen a Cristo? Por sus hechos, no por sus palabras. Recuerde que Dios ve el corazón y los frutos. El árbol, ¿cómo determino yo que un mango es bueno? Lleno de mechas, lleno de gusanos, y que todo el tiempo está todo lleno de gusanos. Digo, ese mango no sirve para nada. ¿Por qué? Por los mangos, no es por las hojas ni por las ramas. Por el fruto se conoce el árbol. Lo que yo doy, eso soy yo. Bien, entonces, dice más, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas, para que sus obras no sean reprendidas. Quiere decir que sabe que eso está incorrecto, pero se quiere mejor, permanece. Entonces dice, yo no voy. Alguien dice, si yo voy ahí, yo soy tan malo que se cae ese techo. Bueno, si sabe que eso es así, ¿por qué no viene? Porque quiere permanecer en ese estado de tinieblas. Entonces necesita. ¿Cómo van a ser reprendidas? Son manifestadas. ¿Me expliqué? Pili, ¿qué se hizo? Yo quiero enseñarle a ustedes. Le dije que se quedara allí. Yo quiero enseñarles algo. Voy a enseñarles algo. Quédese ahí. Pili, apáguela. Bien. Dígame, ¿qué tengo en mi mano sobre mí? ¿Qué tengo en esa mano? ¿Por qué no se sabe? Porque no le gusta. Por eso dice, porque no vienen a la luz, porque apagan la oscuridad. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando alguien dice, ahora sí, prende la luz, yo tengo la mano, y no, el micrófono, no tenía nada. ¿Por qué ven el micrófono tan limpio? ¿Por qué lo ven? Porque vengo a la luz, porque alumbra. ¿Qué significa todo esto? Cuando usted viene a Cristo, porque ha entendido que está perdido y que necesita salvación, Jesús lo primero que hace es decirle, eso que estás haciendo es pecado y eso te condena. Es lo primero que hace. Si tienes odio en el corazón, estás condenado. Debes de perdonar. Es una determinación de perdonar. Tienes que perdonar, porque si no perdonas, Dios no te perdona. Punto. No. No. Ajá. Perdonar no es ir a pedir perdón. No, eso, perdonar no es ir a pedir perdón. Perdonar es que usted decide perdonar a esa persona. Y si un día puedes decírselo verbalmente, aunque hace años usted lo perdonó. Usted no siente rencor, no siente odio. ¿Cómo se mide que yo perdoné? ¿Cómo se puede medir? Yo le voy a dar el parámetro. Yo le voy a decir cuánto. ¿Cómo se da cuenta usted que usted perdonó a una persona? Usted desea que a esa persona le vaya mejor que a usted. Si usted no puede sentir eso, no lo ha perdonado. Si a usted le regalaron un Hyundai, usted dice, yo deseara que a mi enemigo le regalaran un Toyota, un carro. Si a usted le dieron un cuartito, yo deseara que mi enemigo tuviera una casa. Eso es cuando yo ya perdoné.
porque usted quiere que esté mejor que usted. No que le caiga el primer rayo que venga en el invierno. Usted dice, yo quisiera que estuviera bien, yo anhelo que se salve y me gustaría darle testimonio para que se salve. Eso ya lo perdonó. Ya no necesita ir, mira, perdóname, porque a veces, mira, yo quiero que usted me perdone. A veces es de labio, no es cierto, no es de corazón. Eso es como para cumplir, solamente como para cumplir, pero por dentro hay odio y hay rencor. Eso no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Me expliqué así? Entonces, no es asunto salir corriendo a pedirle perdón, es asunto de decir, yo lo perdono y deseo que le vaya bien. Dios bendice a esa persona, bendice, Señor, bendice, y que sea verdad. Además, nadie va a engañar a Dios. Bien. Entonces dice el 21. Mas el que practica la verdad, ¿qué dice? La practica. Practicar, ¿qué es practicar? Fernando, usted jugó fútbol, ¿verdad? Algo, un poquito. Usted jugó, aunque fuera de vivo, pero jugó. Yo también. Yo ya no lo practico. ¿Me entiende? ¿Qué es practicar la verdad? Es vivir en santidad. Practicar significa estar activo. No es decir, yo antes era santo, ahora ya no. No. El que practica la verdad, vive en la verdad, practica, vive en la verdad. ¿Me expliqué? Es practicar. No es decir antes sí, ahora no. Entonces, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Estamos claros? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Solo ese pedacito vamos a ver. ¿De acuerdo? Ahora sí dice, yo vengo a la iglesia no para que Dios me salve. Yo vengo a la iglesia a agradecerle por la salvación que me regaló. Mucha gente no entiende esas cosas. Yo vengo a la iglesia porque yo entiendo que yo necesito a Dios y yo quiero darle a Dios. Estoy agradecido con el Señor por haberme salvado. ¿Dónde está Dios? En todo lugar. ¿Por qué nos reunimos? Pues venimos a buscarlo. No, venimos a rendirle una alabanza, una adoración a Él por gratitud de lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Entonces usted está en la luz, y en la luz aquí fácilmente, ¿qué pasaría? Si ustedes me ven saliendo de la cantina con una cerveza y dice usted, ¿cómo es posible? Pero ahora, antes me veían y no era problema, porque andaba en las tinieblas. No hay problema. Pero si me ven ahora sí. ¿Por qué? Porque estoy en la luz. Y si los veo a ustedes también. Si a ustedes los veo diciendo malas palabras, yo digo, anda en tinieblas. Aunque venga aquí. Eso no quiere decir que si yo hago algo, Dios no me va a perdonar. Sí, Dios me perdona, por supuesto. Yo hago algo incorrecto, Él es un Dios lleno de misericordia. Y Él lo que quiere es que yo me arrepienta y comience a modular mi vida y a cambiar mi vida. No tiene que ser que usted tiene que dejar todo. No, usted tiene que ir así como está. Usted no va al doctor y le dice, mire doctor, me duele la cabeza y lo que tengo es sinusitis, deme algo para la sinusitis. También me está doliendo el estómago y es que me cayó algo mal, deme un laxante. Y entonces, ¿quién es el médico? Entonces le dice, ¿usted para qué vino? ¿Por qué no fue allá y se lo compró? ¿Qué vino a hacer aquí? Usted no va a ir a decirle a Dios. No, usted va a Dios a ver cómo está. Señor, aquí estoy. Arrégleme, Señor. Y yo pongo mi parte. Yo pongo mi parte. Yo me voy a esforzar. Me amarro la lengua. Cierro los ojos cuando... Oye, ahora, hermano. ¿No está grabando algo?